Nota. Este fanfic es una traducción, créditos a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Capítulo 13, blanco y negro aquí, gatito, gatito, gatito. Román Torchwick mantuvo su bastón en alto mientras caminaba hacia los contenedores de envío que tenía delante. Esa irritante chica Fauno estaba en algún lugar detrás de ellos. Si él podía sacarla, entonces podría deshacerse de ella antes de que pasara de ser una molestia a un problema. El hecho de que ella hubiera interrumpido el ataque a su pequeño muelle decía mucho de su capacidad para molestar. Hay que reconocer que no era tan molesta como el otro fauno con el que estaba, a quien acababa de dejar caer una cáscara de plátano encima de su bombín recién limpio. Déjala sola. Los Bulleats que había traído con él finalmente consideraron oportuno intervenir y hacer su trabajo, descargando a varios colmillos blancos armados en el suelo. Román se permitió sonreír mientras los animales rápidamente rodeaban al rubio fauno. No eres el plátano más brillante del grupo, ¿verdad, chico? Dieron un paso adelante para atacarlo, con espadas y pistolas en alto para acabar con sus traicioneros hermanos, antes de ser rápidamente destruidos cuando una serie de bolas de fuego se estrellaron contra el suelo. Desde lo alto de un distante conjunto de contenedores, un adolescente con cicatrices saltó por el aire, bolas de fuego volaron de sus puños y derribaron al resto del colmillo blanco que había llegado para ayudar a Román. Oh, genial, más de ustedes. El recién llegado y el rubio fauno se miraron pero no dijeron nada. Su atención se centró en los gemidos de sus enemigos mientras intentaban ponerse de pie. Román tomó la iniciativa, a diferencia de los roedores que lo rodeaban, y levantó su bastón para aniquilarlos. Se alejaron cuando el primer disparo golpeó el suelo entre ellos. La explosión abrió un pequeño agujero en el concreto donde se encontraban. Cualquier ataque posterior se abandonó rápidamente cuando la chica gato apareció de la nada y comenzó a atacarlo nuevamente. Él es mío. Zuko solo le dedicó una mirada a Blake mientras ella cargaba contra el pelirrojo. Parecía vagamente familiar, como alguien con quien podría haberse cruzado en la calle, aunque todavía no tenía idea de por qué estaban peleando. Las máscaras de Grimm que usaban sus amigos habían dejado bastante claro que él no era un buen tipo cuando Zuko decidió intervenir. Hablando de amigos, los secuaces que había derribado estaban de nuevo en pie, aunque algunos de ellos todavía parecían un poco aturdidos. Zuko se había olvidado de que posiblemente tuvieran una maldita aura. Los criminales que había golpeado antes le habían recordado demasiado el tiempo que normalmente pasaba terminando peleas rápidamente. Sin embargo, no esperó a que le hicieran arrepentirse de su error y estuvo ahí en unos momentos. No se molestó en desenvainar sus espadas mientras saltaba entre sus atacantes, espadas cortando inútilmente el aire mientras intentaban golpearlo. Su mayor amenaza eran las armas que algunos de ellos empuñaban, ya que incluso un disparo afortunado lo dejaría fuera de la pelea para siempre. Así que esquivó sus patéticas excusas de espadachines y lanzó ataque tras ataque contra las amenazas reales. Varias patadas bien colocadas hicieron que la mayoría de ellos se levantaran y cayeran al suelo nuevamente. La segunda vez resultó ser realmente efectiva. Sin embargo, los que no recibió de inmediato fueron manejados por su nuevo aliado temporal, quien los derribó a cada uno de ellos con una especie de bastón plegable. Una vez resueltos los grandes problemas, Zuko pasó rápidamente hacia los espadachines restantes justo cuando el rubio fauno lo dejó para ir a ayudar a Blake. Los matones enmascarados de Grimm eran más una molestia que una amenaza legítima, cada uno de ellos armado pero lamentablemente mal entrenado. En cierto modo, toda la pelea le recordó cuando Azula había intentado engañarlo después del asedio del norte, derribando a los maestros de fuego imperiales para poder llegar a la verdadera amenaza. Aunque Azula era mucho más aterradora que quienquiera que fuera este imbécil. Era bueno, eso era seguro. Durante el corto tiempo que le había tomado a Zuko derribar a los matones para siempre, había hecho un desastre absoluto en los muelles. Varios contenedores volaron junto con algún tipo de grúa avanzada. Sin embargo, el asunto más apremiante era que Blake estaba caído y el bastón explosivo del hombre estaba apuntado firmemente a la cabeza del rubio fauno.
La ráfaga de fuego que Zuko pateó hacia su cabeza lo tomó por sorpresa, pero se recuperó rápidamente. No lo suficientemente rápido como para escapar del aluvión de ataques que Zuko desató sobre él, desesperado por mantenerlo a la defensiva e incapaz de destrozar a Zuko con ese bastón suyo. Desafortunadamente, el aura del hombre no era tan patética como la de sus secuaces, y mientras dejaba que absorbiera uno de los ataques de Zuko, rápidamente devolvía el fuego con su bastón. Ciertamente eran más rápidos que las flechas, y Zuko no tenía el beneficio de un aura que lo ayudara si no podía esquivarlas, pero para su propio orgullo logró apenas rozar las dos explosiones que se dispararon hacia él. Sin embargo, el hombre del bombín se quedó sin paciencia y disparó al suelo a los pies de Zuko, arrojándolo hacia un contenedor cercano. Dejó escapar un pequeño grito de dolor antes de volver a ponerse de pie. Ahora o no, el avatar lo había golpeado, el criminal ante él no era nada comparado con él. Él tampoco era un tonto. Tan pronto como Zuko se preparó para pelear, más y más de esas extrañas bolas de energía se lanzaron hacia él. Sin embargo, había aprendido de su error, y Zuko rápidamente se acercaba cada vez más al hombre antes de que pudiera derribarlo nuevamente. Los dos chocaron uno contra el otro, dagas de fuego saliendo de los puños de Zuko mientras presionaba contra el bastón que había sido colocado entre ellos. En términos de fuerza, Zuko debería haber tenido la ventaja, habiendo entrenado durante casi toda su vida y acercándose a la cima de su juventud. Sin embargo, gracias al aura del hombre, Zuko rápidamente se encontró siendo empujado hacia atrás. El fuego ardió cuando Zuko se alejó corriendo de la batalla perdida de fuerza, sus pies se extendieron para cubrir su retirada. Sin embargo, en lugar de volver a la carga, sus manos giraron en el aire. El aire caliente brilló y luego estalló en llamas mientras continuaba girando a su alrededor. Explosiones de energía se elevaron justo por encima de su cabeza mientras él la esquivaba por poco. Sus manos continuaron su trabajo, un infierno girando a su alrededor mientras las llamas se hacían más brillantes, más altas y más calientes. De un solo golpe, golpeó su mano contra el suelo y envió un torrente de fuego hacia su enemigo. Su breve pausa en sus movimientos le valió un golpe directo en el pecho, que lo envió a agitarse una vez más, pero su ataque ya había sido desatado. Una explosión colosal consumió a Torchwick y el sudor brotó de su cuerpo debido al calor. Se estrelló contra un montón a poca distancia. Enojado, dolorido y completamente humillado, pero aún ileso mientras sentía que la pequeña y preciosa aura que le quedaba se abría paso a través de su cuerpo. Se levantó con un gemido, aliviado al descubrir que la cicatriz del punk que acababa de avergonzarlo todavía estaba en el suelo. ¡Ey! Román se giró para mirar a Ruby cuando ella apareció en la azotea. Se limpió un poco de hollín de su chaqueta mientras se recomponía, antes de sonreír y saludarla dramáticamente, perdiendo todo interés en sus tres oponentes derrotados. Bueno, hola, Red. ¿No ya pasó tu hora de dormir? Detrás de ella, Penny avanzó con curiosidad, atreviéndose a echar un vistazo por encima del hombro y hacia los muelles debajo de ellos. Ruby, ¿estas personas son tus amigas? Penny, vuelve. Román levantó su bastón y disparó, golpeando a Ruby directamente mientras estaba distraída, y enviando su guadaña lejos de ella. El criminal se permitió disfrutar de una risa amenazadora mientras observaba a Ruby luchar por levantarse, ajena a Penny mientras ella entrecerraba los ojos y daba un paso adelante. Penny, espera. Para. No te preocupes, Ruby. Estoy lista para el combate. Saltó del techo cuando una espada surgió de su mochila, flotando en el aire mientras se dividía en una docena de espadas separadas. Los Bullets que habían estado contentos de ver la batalla anterior volaron hacia ella, con la intención de obtener su propia parte de la pelea. Sus ametralladoras zumbaron cuando las balas de polvo destrozaron el cemento a su alrededor. Todas las balas que estaban en el objetivo fueron desviadas inofensivamente cuando sus espadas formaron un escudo improvisado frente a ella. La carrera de ametrallamiento terminó, las espadas se reformaron formando un círculo y un orbe de luz verde palpitó en su interior. Con un puñetazo,
Un rayo mortal salió disparado y partió a uno de los Bullets por la mitad, los escombros se estrellaron contra el suelo en una poderosa explosión. Román observó enojado cómo el barco se hundía, su mano voló hacia el pergamino que tenía a su lado mientras explotaba. Uno de ustedes me recogerá, nos vamos. Y por el amor de Dios, uno de ustedes, animales, al menos se hará cargo de este grupo. No quería que otro grupo de mocosos estuviera cerca para causarle problemas, pero tampoco quería quedarse para enfrentar lo que sea que fuera esa pequeña niña. Uno de los Bullets aterrizó cerca de él mientras un segundo voló, con las armas ya girando para acabar con los tres con los que había luchado antes. Una última mirada a la chica de las espadas mientras sacaba otro Bullet del cielo, y rápidamente se tranquilizó sobre su decisión de irse. Estos niños se vuelven cada vez más raros. Zuko se puso de pie justo a tiempo para ver al cabeza de toro girarse hacia él. Blake y los otros faunos también intentaban ponerse de pie, solo que se movían mucho más lento. La mente de Zuko se volvió loca mientras pensaba desesperadamente en un plan tras otro. Las armas del Bullet brillaban amenazadoramente cuando pasaban por una de las luces del muelle. Podría correr, tal vez. Si se concentraba en los otros dos, entonces podría salirse del camino de su ataque, pero eso era poco, en el mejor de los casos. Sin mencionar que no iba a dejar morir a Blake, ni al otro. Lo que significaba que tenía que idear alguna forma de protegerlos a todos. Solo sabía una cosa que podía hacer y rezaba a cualquier persona que quisiera escucharlo, para que funcionara. Respiró hondo para aclarar su mente y se puso a trabajar. Sus manos se movían antes de que pudiera dudar de sí mismo, dando vueltas frente a él mientras reunía un pozo de poder desde su interior y lo atraía hacia las yemas de sus dedos. La energía en su cuerpo se dividió cuando hizo sus movimientos finales. El Bullet soltó sus armas mientras se acercaba. Empujó su mano hacia la nave y un rayo saltó de sus dedos. Atravesó el cielo con una luz cegadora y mortal, golpeó al Bullet y lo atravesó, chispeando en cada pieza antes de salir disparado de la cola y caer al suelo. El trueno retumbó. Las armas callaron. Y por un momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. Zuko, asombrado por lo que acababa de hacer, y el barco incapaz de comprender lo que le acababan de hacer. Continuó su camino, las armas aún en silencio antes de inclinarse y caer del cielo. Se estrelló contra el suelo con una explosión de fuego, escupiendo fragmentos de metal en todas direcciones mientras se desgarraba contra el concreto. Yo, acabo de matar a esa gente. Se estremeció al darse cuenta, la sensación de sangre en sus manos lentamente invadiendo sus manos. Rápidamente, sacó los pensamientos de su mente. Se había preparado durante mucho tiempo para el día en que tendría que quitarse la vida, y sabía que si no lo hubiera hecho, le habría costado la vida no solo a él mismo, sino a los otros dos que estaban con él. Unas horas más tarde, toda la policía llegó al lugar, junto con Jan y Weiss, quienes finalmente los encontraron. Cuando llegaron, Weiss comenzó a atacar a Blake, con determinación en sus ojos incluso cuando Ruby se interpuso protectoramente entre ellos. Mira Weiss, no es lo que piensas, ella explicó todo. Mira, en realidad no tiene un lazo, tiene orejas de gatito y en realidad son algo lindas. Weiss la ignoró y pasó, encontrándose cara a cara con Blake, quien miró hacia abajo avergonzado. Weiss, quiero que sepas que ya no estoy asociado con el colmillo blanco. Cuando estaba con él, detente. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hemos estado buscándote? 12 horas. Eso significa que he tenido 12 horas para pensar en esto. Y en esas 12 horas, he decidido, no me importa. ¿No te importa? Dijiste que ya no eres uno de ellos, ¿verdad? No lo he estado desde que era más joven. No quiero escucharlo. Todo lo que quiero saber es que la próxima vez que surja algo tan grande, acudirás a tus compañeros de equipo. Y no a algunos. Miró al rubio fauno con desaprobación. ¿Alguien más? Blake asintió y una lágrima corría por su mejilla mientras sonreía. Por supuesto. ¿Sí? El equipo Rubiz ha vuelto a estar unido. El equipo miró fijamente a su líder, quien se encogió de hombros disculpándose por arruinar el momento.
Cuando comenzaron a preguntarse dónde había ido esa extraña chica Penny, Zuko comenzó a ignorarlos. Esa chica parecía imposible, y lo que había hecho era increíble, pero también lo parecía todo lo demás en su nuevo y desordenado mundo. Para su sorpresa, no estaba demasiado preocupado por eso, en cambio su mente estaba en otras cosas. Debería decírselo, no podía, lo sabía. Nunca le creerían, sino que simplemente pensarían que estaba loco. Incluso a él le costó creerlo. Pero, al menos merecían la oportunidad de decidir por sí mismos. Bien. Entonces Zuko, ¿desde cuándo puedes atacar a la gente con un rayo? Zuko hizo una mueca ante el recordatorio de Yan, claramente Black le había contado lo que había sucedido. Él respondió de todos modos, apoyándose lo más cómodamente que pudo en uno de los contenedores que aún permanecían en los muelles. Desde ahora. Lo había intentado antes, pero nunca funcionó. Yo, en realidad no pensé que funcionaría entonces. Solo esperaba que así fuera. ¿En serio? Bueno, tal vez quieras intentarlo un poco antes la próxima vez. Probablemente no sea la mejor idea dejar que tu aura bloquee esos disparos. Zuko levantó una ceja y siguió hacia donde ella señalaba con su dedo. Era un agujero. Un desgarro cruel en su nueva túnica. No por un corte de espada, no se habían acercado ni remotamente lo suficiente a él, fue por ese criminal Torchwick. Cuando lo golpearon, no fue solo una energía débil, algo que se dispersó en el aire o algo así. Él, había recibido un disparo y sobrevivió. ¿Cómo? Su mente se aceleró mientras lanzaba una mano al agujero, tratando desesperadamente de sentir dónde le habían disparado. No había nada, ni siquiera un rasguño. Él, lo había detenido, con un aura, ¿cómo? Román suspiró con cansancio desde el interior del almacén. Incluso la montaña de polvo que lo rodeaba, un testimonio de sus habilidades y proezas, no fue suficiente para levantarle el ánimo. Se suponía que el atraco a los muelles sería el mayor botín hasta el momento. Después de todo, esa era la razón por la que habían sido tan abiertos con su fuerza. En cambio, se convirtió en un desastre. 3 Bullets destruidos, 1 tonelada de esos animales Uitefan capturados o asesinados cuando sus Bullets se estrellaron, y su reputación también recibió un golpe. ¡Qué decepcionante, Román! La voz le provocó un escalofrío por la espalda, aunque lo ocultó bien. Se giró para mirarla y vio otras 2 figuras todavía en las sombras detrás de ella. ¡Wow! Jeje, no esperaba verlos tan pronto, estábamos esperando más de ti. Dejó escapar una pequeña risa nerviosa, antes de que regresara su irritado orgullo. Oye. Ustedes fueron los que sugirieron trabajar con esos estúpidos perros callejeros del colmillo blanco. Ella se rió entre dientes, un sonido que lo aterrorizó. Y seguirás haciéndolo. Una bola de fuego apareció en su mano, una advertencia poco sutil. Tenemos grandes planes para ti, Román. Todo lo que te pedimos es, un poco de cooperación. Pero no temas, tendrás la oportunidad de redimirte. Su asociado colocó un pergamino frente a él, reproduciendo imágenes del adolescente vestido con una túnica en acción. Las bolas de fuego derribaron a los gruñidos de Uitefan con facilidad, antes de que las imágenes cambiaran para mostrar un rayo golpeando a uno de sus bullets antes de que cayera del cielo. Todo lo que tienes que hacer, Román, es averiguar sobre él. ¿Qué quieres saber? Todo. Un pequeño documento cayó sobre la mesa de sus manos. Detalles que ella ya tenía sobre él, principalmente lo básico. Su nombre, dónde estudió, todo lo que había podido deducir de su pequeña conversación, e incluso sus medidas básicas proporcionadas por su sastre personal. Descubra de dónde viene, qué quiere hacer. Quiero saber dónde entrenó, cuáles son sus calificaciones, quién es su familia y qué tan cerca está de ellos. Echó una mirada a sus 2 subordinados, que todavía esperaban obedientemente en el otro extremo de la habitación. Es posible que tengas un nuevo amigo. Tan pronto como bajó del Bullad en Beacon, su tío lo envolvió en un fuerte abrazo. Zuko. Pensé que ya no te metías en problemas, él sonrió mientras le devolvía el abrazo. Nunca, tío, deberías conocerme mejor que eso.
Detrás de su tío, Ruby miró fijamente a Zuko y asintió comprensivamente. El resto de su equipo se giró para darle algo de privacidad, incluso mientras el tío y el sobrino caminaban lentamente detrás de ellos. La sonrisa de Zuko rápidamente se convirtió en un ceño fruncido cuando sus pensamientos regresaron con toda su fuerza. Tío, algo pasó, Hiro se puso serio, soltando el abrazo con el que habían estado caminando. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro mientras disminuían la velocidad, asegurándose de mantenerse a una buena distancia de los espías. ¿Qué pasa, príncipe Zuko? Yo, tengo un aura. Su tío se quedó atónito y en silencio durante varios momentos, luchando por procesar lo que le habían dicho. ¿Pero cómo? No lo sé. Pero, durante la pelea, a mí, me dispararon. Los instintos paternales de Hiro rápidamente entraron en acción cuando comenzó a revisar al niño en busca de heridas. Zuko se tomó un breve momento para saborear el sentimiento, antes de tranquilizarlo. Está bien tío, estoy bien. De alguna manera, no me lastimó. La única explicación que se me ocurre es que estaba protegido por una de sus auras. ¿Estás seguro? Encaja con lo que he aprendido al respecto. Se supone que te protege de cualquier daño, y yo no tenía ninguna armadura. Hiro estaba sumido en sus pensamientos, sus manos acariciando su larga barba gris en contemplación. Desafortunadamente, todavía no estoy muy familiarizado con los dones de este mundo. Sin embargo, tal vez, lo que sea que te trajo aquí, también te dio este poder. Los ojos de Zuko se entrecerraron brevemente y luchó contra el impulso de corregirlo diciéndole que habían sido secuestrados. En cambio, se calmó con un suspiro y esperó a que su tío continuara. Tendré que orar esta noche, tal vez encuentre nuestra respuesta. Lo miró con incredulidad. Tío, Agni no puede ayudarnos aquí, lo sabes. Tal vez, pero puedo tener esperanza. Tú, lo que sea. Hay algo más también. Yo, rayo doblado. Por un momento, Zuko no pudo decir exactamente qué expresión tenía Hiro en su rostro. Sin embargo, el fuerte abrazo que Hiro le dio una vez más, ciertamente no parecía enojado. Oh Zuko, estoy tan orgulloso de ti. Has dejado ir tu vergüenza y ya no hay dudas que nublen tu mente. Zuko apartó la mirada torpemente, una leve mueca estropeó su rostro. No tuve exactamente otra opción, tuve que aceptar donde estoy. No hay más vuelta atrás. Hiro le dio una palmada tranquilizadora en la espalda, una sonrisa triste creciendo en él. Es un comienzo, sobrino mío, y lo que podría ayudar aún más sería decirles la verdad a esas jóvenes. ¿Qué? Tío, sabes que no puedo, merecen conocer al príncipe Zuko, al menos una parte. No parecía convencido y su mueca se convirtió en un completo ceño fruncido. Deberían saber quién eres. Cómo llegaste aquí y de dónde vienes, eso no es tan importante. La mente de Zuko todavía estaba dando vueltas mientras cruzaba la puerta y regresaba al dormitorio del equipo Rubiz. Los demás charlaron casualmente mientras se dirigían a sus camas, contentos de simplemente dormir después de un día tan largo. Desafortunadamente, Zuko sabía que tenía que hacerlo lo antes posible. Mentí. Se detuvieron y lo miraron confundidos. Ruby fue la primera en preguntar qué estaban pensando todos. ¿Tú, mentiste? ¿Sobre qué? Bueno, no necesariamente mintió, solo, omití algunas cosas. Continuaron mirándolo con curiosidad y él respiró hondo. Mentalmente, se preparó para intentar escupir la verdad. O al menos, una versión de ello. Vengo de algún lugar, muy lejos de aquí. Y mi nombre no es exactamente Zuko Lee. Una parte de él ya se estaba arrepintiendo de haber dicho algo mientras sus ojos confusos vagaban sobre él. Sin embargo, él ya había comenzado, por lo que les hizo una reverencia adecuada a la nación del fuego, sus manos se transformaron fácilmente en la llama de su tierra natal. Mi nombre es Zuko. Hijo de Ursa y el señor del fuego Ozai. Príncipe de la nación del fuego y heredero al trono. Hiro suspiró mientras deslizaba la llave por la puerta de su habitación. De hecho, había sido un día largo para el ex general.
Un día prolongado en la cocina gracias a una enfermedad que los mantuvo sin personal suficiente, y luego con las pequeñas escapadas de Zuko en los muelles, y aquí pensé que habíamos dejado atrás la emoción. Se rió para sí mismo, aceptando que algunas cosas simplemente nunca cambiarían. Palmeó el pergamino que Zuko había comprado, frunciendo el ceño mientras se preguntaba de dónde exactamente había sacado su sobrino el dinero para ello. No, algunas cosas no estaban cambiando, aunque tal vez deberían hacerlo. Llamaron a su puerta, lo que sorprendió al viejo general, dada la hora avanzada del día. Lo que lo sorprendió aún más fue quien estaba parado en su puerta. «Profesor Ozpin. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre de cabello verde sonrió caprichosamente, antes de levantar su taza vacía con un brillo en sus ojos. Sé que es bastante tarde, pero esperaba un poco de ese delicioso té de jazmín que haces. Hiro no le creyó ni por un momento, y Ozpin no fue tan tonto como para pensar que sí. Pero era al menos una forma educada de pedir entrar para hablar, y sin duda era al menos parcialmente cierta. Después de todo, bebía tanto su propio té por una razón. Por supuesto, profesor. Se hizo a un lado y lo dejó entrar. Me temo que me estoy quedando un poco corto de jazmín, sin embargo, recientemente encontré un buen ginseng, ¿te gustaría probar eso? Sí, por favor. Estoy seguro de que cualquier té que prepares quedará delicioso. Hiro se rió de buen humor y se acercó a su nueva tetera, un regalo de cortesía del personal de la cocina. Calentó el agua en solo un momento gracias a su fuego control y se preparó mentalmente para la conversación que vendría. Me sorprendí mucho cuando Zuko me dijo que había descubierto su aura. Para su inmenso crédito, Hiro casi no captó la mueca de dolor en los ojos de Ozpin mientras le pasaba su bebida. Hiro no era tan maduro como para no enorgullecerse de las habilidades que había adquirido a lo largo de años de experiencia, solo sentía la tristeza de para qué las había usado tan tontamente cuando era más joven. Tuvo mucha suerte de haberlo descubierto a tiempo, no debería haberse puesto en esa situación sin saber que lo tenía primero. Ozpin hizo una pausa mientras se llevaba la taza a los labios, muy consciente del calor abrasador que había comenzado a irradiar del té que tenía delante. Supongo que no hay manera de que pudiera haber estado seguro de la presencia de su aura. Ozpin dejó la taza a un lado y se tomó un breve momento para preparar sus palabras antes de hablar con el anciano. El anciano caballero, cuya tensión transmitía un peligro asegurado en caso de que Ozpin no se explicara. Si me lo hubiera pedido, con mucho gusto le habría desbloqueado su aura. A pesar de mis esfuerzos, conozco a Zuko lo suficientemente bien como para que no me lo preguntara a menos que no tuviera otras opciones. Al igual que tú. Claramente, Hiro no estaba contento con el peligro en el que se había encontrado su sobrino, especialmente si podría haberse reducido. Ozpin suspiró con resignación, sintiéndose extrañamente como un niño travieso ante su superior. No sabía que se encontraría en tal situación, si lo hubiera sabido, no habría intentado darle una lección. Hiro parecía listo para regañarlo, antes de que el profesor continuara intentando defenderse. Pero debes recordar, Hiro, que esta es una escuela de combate. Zuko ha ingresado a esta escuela para entrenarse y convertirse en un cazador, el peligro vendrá. Hiro entendió eso, realmente lo entendió. Sin embargo, no lo calmó mucho cuando su sobrino estuvo en peligro. Fue una de las pocas áreas en las que luchó con su infame paciencia. He hecho mi propia investigación sobre tu aura y todavía hay una cosa más que puedes hacer para ayudar a protegerlo. Ozpin asintió, complacido de que Hiro hubiera aceptado al menos en parte su disculpa. Valoraba a Hiro, y a Zuko también, era una pena que tal situación hubiera ocurrido. Se acercó y colocó su mano sobre el pecho del maestro fuego. Porque es de paso que alcanzamos la inmortalidad. A través de esto, nos convertimos en un modelo de virtud y gloria para elevarnos por encima de todo, infinitos en distancia y libres de la muerte. Libero tu alma y con mi hombro te protejo. Capítulo 14, una nueva vida. Decir que ahora las cosas eran diferentes era quedarse muy corto. Mientras Zuko estaba afuera a la luz de la luna, no pudo evitar reflexionar sobre la forma en que las cosas habían cambiado tan drásticamente. Tenía aura, tenía relámpagos y había dicho la verdad.
Esa había sido toda una experiencia. El resto del equipo Rubik lo escuchó mientras hablaba, mientras explicaba cómo había venido de un lugar lejano, que era completamente diferente de este mundo. Que nunca había conocido el aura, ni tecnología semejante, y que había sido un príncipe desterrado de su hogar. Que nunca volvería a ver a su familia ni a su tierra. Sin embargo, explicar que había venido de un mundo diferente en el sentido más literal se había topado con dudas. No lo dijeron abiertamente, por supuesto, sabían claramente que lo que les estaba diciendo era difícil de decir. Pero también estaba claro que ellos, al igual que el profesor Ozpin, no creían que tal cosa fuera posible. No pensaron que estuviera mintiendo del todo. Weiss había simpatizado con ciertos aspectos de su educación, aquellos que eran muy específicos de las personas de clase alta. También estaba el hecho de que Zuko era simplemente un terrible mentiroso. Él lo sabía y ellos lo sabían. Entonces, a pesar de la imposibilidad de lo que les dijo, no estaban dispuestos a descartarlo por completo. Había pasado algún tiempo desde los acontecimientos de los muelles y la noche de su confesión, y las cosas habían ido bien considerando todo. Estaba empezando a trabajar bien con sus compañeros de equipo y sentía que su irritabilidad se desvanecía. Zuko no era tonto, sabía que no era una persona sociable de ninguna manera. Sin embargo, Zuko se encontró cada vez más irritable de una manera nueva. La luna todavía estaba en lo alto cuando el sol comenzó a salir. Sintió el calor familiar y reconfortante inundar su cuerpo. Su conexión con el fuego, con Agui. Adoptó una postura básica y comenzó a trabajar en su kata. La disciplina y la vergüenza habían sido fuertes fuerzas impulsoras en su entrenamiento desde su destierro, y de manera similar lo mantuvieron en su nuevo mundo. Sin embargo, ahora había algo más. Estaba en una escuela de combate, una escuela para personas que podían y regularmente golpeaban a Zuko en combate. Sintió el mismo deseo ardiente de mejorar, de superarlos como lo hizo contra alguien como Azula. Tal vez le estaba yendo mejor en general, pero algunas respuestas instintivas estaban demasiado arraigadas como para dejarlas ir. Weiss llegó cerca del final de su rutina de kata, pero lo había visto hacerlo varias veces antes y esperó pacientemente a que terminara. Con el último golpe, soltó un suspiro profundo y se estabilizó, el corazón latía rápidamente mientras terminaba su calentamiento. Espero que no te hayas esforzado demasiado esta mañana. Ahora se había vuelto lo suficientemente cómoda como para burlarse de él y de los demás. Al igual que él, ella se había relajado mucho desde esa noche, incluso dejando de lado muchas de sus quejas sobre el liderazgo de Ruby. ¿Por qué te preocupa poder ganar un partido esta vez? Zuko giró su cuello mientras comprobaba que estaba completamente ágil antes de sacar sus espadas. Weiss dio un paso adelante con el suyo, el cilindro de polvo girando con una amenaza burlona. Ella no los usaría, al igual que él no usaría su fuego control, ese no era el propósito de su entrenamiento. Weiss había sentido curiosidad por su habilidad con la espada y los dos se habían encontrado como compañeros de entrenamiento adecuados. Zuko tenía un estilo de lucha al que a Weiss le resultaba difícil adaptarse, y con demasiada frecuencia se encontraba inflexible o rígida en sus movimientos. Como tal, y fiel a su palabra, Zuko ganó la mayoría de sus partidos. Sin embargo, cuando usaba su polvo o su apariencia, la situación podía ser muy diferente. Cada vez que nos enfrentamos, me acerco más. Creo que hoy podría ser el día en que finalmente rompa esa arrogancia tuya. Zuko sonrió mientras partía sus espadas y adoptaba su postura. Por supuesto que tenía razón, se había adaptado rápidamente y cada vez que peleaban el combate estaba más y más igualado. Weiss levantó a Mitenaster y asintió levemente, con un brillo en sus ojos mientras cargaba. Al principio cedió terreno. Weiss era rápido y sobresalía presionándolo. Su primera prioridad era intentar alterar su sentido del ritmo. Con dos espadas, sus opciones eran evadir o confiar en ataques constantes. Como era el estilo de los maestros fuego, optó por este último. La ráfaga de golpes de espada que siguió la puso a la defensiva. Weiss era buena, muy buena, y aunque estaba en desventaja natural con su espada contra las dos de él, logró mantenerlo a raya lo suficientemente bien.
hasta que empezó a mezclarse con sus artes marciales. Barridos de piernas, patadas altas, la mezcla de movimientos altos y bajos con su movimiento de lado a lado. Apartó su espada y la dejó abierta para el ataque. Luego, con la otra mano, bruscamente le arrojó arena a la cara. Retrocedió y cerró los ojos, aunque una buena cantidad logró entrar en su boca. Cuando abrió los ojos, la punta de la espada de Weiss estaba presionada contra su pecho. Yo gano. Hiciste trampa. La sonrisa de Weiss no se desvaneció ni un poco ante la acusación, demasiado orgullosa de su victoria como para importarle. Simplemente utilicé el entorno a mi favor. Una buena cazadora siempre debe estar consciente y aprovechar todas las ventajas que pueda. Los ojos de Zuko se entrecerraron hacia ella. ¿Quién te lo sugirió? ¿Fue Yan? Tu tío en realidad. Le pedí consejo sobre cómo pelear contigo, dijo que no tratas bien con personas que no pelean tradicionalmente. Instantáneamente pensó en un joven maestro del aire que era un gran admirador de nunca pelear directamente. Sí, eso sonaba como algo que sugeriría su tío. Tragando el sabor amargo en su boca junto con una pequeña cantidad de arena, Zuko agarró la botella de agua que Weiss le tendió a modo de disculpa. Lo hizo girar en su boca antes de escupir. Mientras también se echaba un poco de agua en la cara, la miró con curiosidad. Entonces hablaste con mi tío. Sí, sobre tus habilidades con la espada. Ajá. ¿Algo más? Sobre lo que nos dijiste también. No se sorprendió, por supuesto que ella había querido confirmarlo por sí misma. Ella tomó su silencio como decepción y habló a la defensiva. Fue mucho que escuchar, ¿vale? Sin mencionar que era imposible. Pensé que si alguien nos diría lo contrario, sería tu tío. Está bien. Lo entiendo. Me tomó un tiempo creerlo por un tiempo. Por si sirve de algo, corroboró todo lo que dijiste. Weiss se sentó en la hierba mientras jugueteaba nerviosamente con su espada. Entonces, un príncipe de la Nación del Fuego, ¿eh? Eso debe haber sido interesante. Zuko se encogió de hombros mientras se sentaba a su lado. Supongo que es la vida que conocía. Ruby sigue preguntándome sobre eso. Creo que está más entusiasmada con la idea de que yo sea un príncipe de lo que realmente lo cree. Sí, eso tiene sentido. Pero, Weiss vaciló, pasando uno de sus dedos por el emblema de Schnee en su vestido. No fue tan fácil como la gente cree, ¿verdad? No. Recordó los juicios. La presión. La quema. Son las expectativas, ¿verdad? Puedes tener los mejores tutores del mundo, lo único que significa es que nunca será suficiente. No importa lo que hagas, nunca será suficiente. Entonces te retienen. Rehén con todo lo que te han dado. Zuko recordó todo el tiempo que tales regalos habían estado sobre su cabeza. Más que solo sus tutores y sus privilegios, fueron sus fracasos. En todos los aspectos en los que Azula tuvo éxito fue un fracaso por parte de Zuko. La vida no es tan fácil para una heredera, ¿verdad? Weiss asintió pensando en sus propios pensamientos. Sé que a otros les resulta más difícil y no debería quejarme, pero, Zuko asintió entendiendo, no se necesitaban más palabras. Era extraño sentir un espíritu afín en ese sentido. Según los estándares de sus padres, ambos fueron un fracaso. Según sus propios estándares, lo mismo. Permanecieron en silencio por un rato mientras observaban cómo el sol seguía saliendo. Al final, Weiss se levantó primero, sacudiéndose la hierba y la tierra. Los demás ya se habrán levantado. Debería limpiarme antes del desayuno. Después de todo, el primer día de nuestro segundo semestre es un gran día. Zuko se levantó con un pequeño estiramiento. Weiss tenía razón, como siempre, y en más de un sentido. Su primer semestre lo había pasado entre dudas, enojo y sintiendo que no tenía lugar. Esta vez sería diferente. Rubí, no puedo creer que no puedas descargar el plan de lección. Es un PDF. Ruby gemía mientras navegaba por su pergamino para guardar todos los datos importantes que Zuko necesitaba. Sé que dijiste que eres nuevo en todo este asunto de la tecnología, pero eres peor que papá cuando la computadora contrae un virus. A su lado, Yang gimió al recordarlo junto a su hermana.
Francamente, Zuko no entendía qué tenía que ver una enfermedad con su pergamino, pero había muchas cosas sobre la tecnología de este mundo que todavía no entendía. Como la necesidad de cargar su dispositivo todas las noches, como lo demuestra el aviso de batería baja que sonaba. Como llegaban temprano a su primera clase, Zuko se permitió mirar alrededor del salón distraídamente. Sus ojos recorrieron carteles y diagramas, algunos de los cuales ya había empezado a comprender. El tiempo entre el primer y el segundo semestre lo había pasado trabajando duro, estudiando la historia de este mundo y tratando de aprender algo del contexto en torno a las lecciones de la escuela. Sin embargo, todavía era terrible con la tecnología. Mientras sus ojos vagaban, se toparon con una joven familiar, una que había visto en la ciudad cuando había comenzado el festival de Vital. «Oh, ¿alguien te llamó la atención, Zuko?» La burla de Yang fue recibida con un giro de ojos y una leve amonestación por parte de Weiss, aunque Black aparentemente se había relajado lo suficiente como para reírse de sus payasadas. «La he visto antes, en la ciudad». No había duda, era la misma mujer que lo había visto embolsarse el dinero de un trío de ladrones. Sin embargo, lo que estaba haciendo aquí era un misterio. Yang miró más de cerca a la niña y tarareó con aprobación. Creo que es una transferencia, tampoco la había visto antes. Es bonita, Zuko, tienes mucho ojo para las chicas. Todavía insensible. Lo siento. Yang todavía mantenía una sonrisa mientras hablaba, levantándose y arrastrando a Zuko con ella. Bueno, quiero ir a saludar y tú vienes. Ey, espera. Zuko fue arrastrado con ella a pesar de sus protestas. Otro aspecto extraño de este mundo era que Yang era increíblemente fuerte. La mujer notó que se acercaban y le dedicó una sonrisa de familiaridad. Bueno, hola de nuevo. Me alegro de encontrarte aquí. Yang soltó el brazo de Zuko y se contentó con quedarse a un lado mientras los observaba a los dos con una sonrisa. Así que eres la misma mujer de la ciudad. No estaba segura, no entendí tu nombre ese día. Mis disculpas. Ella extendió una mano a modo de presentación. Cinder Fall, un placer volver a verte. Zuko. Él le estrechó la mano. Y este es Yang. Ah. ¿Tu novia? Ja. Yang se rió antes de agarrar a Zuko por los hombros como si estuviera mostrando un juguete. No, solo un compañero de equipo. Aquí Zuko es agradable y soltero. Gracias Yang. Zuko dijo arrastrando las palabras sarcásticamente, la rubia sonrió más ampliamente con satisfacción. Ignórala. No sabía que eras una cazadora. De Aven Academy. Vine aquí temprano para hacer turismo antes de que llegara mi equipo. Señaló los asientos vacíos a su lado. Como puedes ver, desafortunadamente están llegando tarde. ¿Ese es tu equipo el que está allí? Miró para ver dónde Ruby seguía jugando con su pergamino, ahora con la ayuda de Black y Weiss mirando entrometidamente por encima de su hombro. Ambos sugerían algunos libros para descargar en su dispositivo, Weiss sugería algún material educativo, mientras que el de Black era una lista de su ficción favorita. Sí, somos nosotros. El equipo Rubiz. Liderado por mi hermana pequeña. Yang intervino con orgullo. 5 miembros. El profesor Ozpin hizo un caso especial para Zuko aquí, él es de algún lugar muy lejano, y le dieron una beca de combate. La ceja de Cinder se alzó con curiosidad. ¿Es así? Debe ser muy bueno. Ahora que tenía su aura desbloqueada y podía pelear, probablemente estaba entre los mejores luchadores de su año. Por supuesto, también se vio atrapado contra varios luchadores monstruosos. Si su desempeño era deficiente, entonces, de repente, su tapadera podría correr peligro. Yo, tengo muy buen control de mi apariencia. Oh, sí, está realmente ardiendo con su apariencia. Zuko dejó escapar un gemido audible, la propia Cinder miró a la chica con leve incredulidad. Bueno, continuó Cinder cortésmente, me encantaría verte en acción alguna vez. Quizás para un entrenamiento algún día. Es una cita. Yang interrumpió con una amplia sonrisa, ignorando por completo la creciente impaciencia de Zuko con sus payasadas.
Rápidamente usó su pergamino para enviarle los detalles de Zuko, ignorando cualquiera de sus quejas con un tarareo emocionado, terminando justo cuando el profesor Port entraba al salón de clases. El último de los estudiantes entró, incluido el equipo de Finders, quienes tomaron asiento a su lado con curiosidad mientras Jan empujaba a Zuko hacia sus asientos. Weiss le devolvió el pergamino a Zuko mientras arqueaba una ceja ante su conversación anterior. Su configuración de desplazamiento está completa. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Jan se sentó sonriendo junto a la expresión siempre de mal humor de Zuko. La mujer ala Jan solo estaba haciendo su magia. Le conseguí una cita a Zuko. Y no parece muy feliz por eso. ¿Pensaste siquiera en preguntarle a Zuko si quería una cita? Tomé la iniciativa. ¿Crees que el señor Mopey daría un paso al frente e invitaría a salir a alguien? El ojo de Zuko tembló. No soy un inútil con las mujeres, ¿sabes? He tenido intereses antes. Claramente eso fue algo incorrecto, ya que Jan solo se llenó de emoción, exigiendo detalles sobre su historia romántica. Zuko no estaba ansioso por compartir su pequeña historia con Mai antes de dejar la Nación del Fuego, desviando cada pregunta y acusación que ella le dirigía. Cinder mantuvo un oído atento, escuchando los chismes con cara pasiva. Tenía menos que cero interés en los chismes de los adolescentes en general, pero el conocimiento del pasado de Zuko resultaría útil. A pesar de esto, ella solo mantuvo una parte de su mente escuchándolo a él y a su equipo. El resto de su mente estaba escuchando el informe de Emerald. No hay mucha información disponible sobre Zuko Lee. Un tío que trabaja en Beacon en la cafetería, ninguna otra familia conocida. Román no pudo encontrar nada sobre él antes de comenzar en Beacon en el primer semestre. No hay registros, no hay asistencia a la escuela. Ni una palabra. Pero esa beca de combate que obtuvo fue aprobada en el último minuto por el propio Ozpin. Interesante, muy interesante. Originalmente, su interés en Zuko había sido pasajero. La curiosidad por las habilidades de fuego compartidas y si podría ofrecer alguna información útil sobre la técnica o las habilidades. La posibilidad de más estaba ahí, lo había visto en su robo a esos criminales. Era claramente diferente de los típicos estudiantes de Beacon. Sin embargo, parecía que se había topado con un enigma mucho más misterioso de lo que esperaba. Algo la llamó, insinuando un gran potencial que había en este camino. Un camino que conduce a un nuevo activo potencial. Y gracias a su tonta compañera de equipo, tuvo la oportunidad perfecta de aprender más. Bien hecho, Esmeralda, te has superado. La niña se pavoneó ante sus elogios, sentándose más erguida y con las mejillas teñidas de rojo. Estaba a punto de decir algo más cuando la profesora empezó a hablar y se ahogó. En realidad, era lo mejor, Cinder había dejado Emerald y ya estaba pensando en las diversas opciones que tenía a su disposición. Se consideraba que las personas eran complicadas, pero en realidad no lo eran. Cuando querías motivar a alguien, todo lo que necesitabas era encontrar lo que más deseaba. Luego, aplique un poco de apalancamiento. Ruby Zero terminó su limpieza en la cafetería tranquilamente, trabajando pacíficamente como siempre lo hacía. Otros ya estaban trabajando en la preparación del almuerzo, pero la sección de la cocina de Hiro ya estaba bastante tranquila. Con un pequeño tarareo para sí mismo, guardó el último de los utensilios, disfrutando de la pequeña melodía que estaba recordando. Una de las cosas que sin duda había llegado a disfrutar en este nuevo mundo era la cantidad de música disponible. Claro, había intentado programar regularmente algunas noches de música durante sus viajes con su sobrino, e incluso antes, durante sus días de campaña, pero nunca había estado tan disponible como ahora. Parecía haber música donde quiera que fuera ahora, y también en esas variedades. Oh, fue maravilloso. Gracias por eso, Hiro. Dijo uno de los chefs, una joven pequeña que había comenzado en Beacon poco antes que él en su primer puesto profesional real. Hay algunas patatas en la parte de atrás, ¿crees que podrías moverlas del almacén a los mostradores? Por supuesto, jovencita. El personal lo trató bien y siempre fue infaliblemente educado, muchos de ellos lo veían como un anciano amigable y lo llamaban abuelo.
Sonrió afablemente, disfrutando genuinamente de la agradable compañía de su trabajo. Sin embargo, cuando llegó al almacén, la sonrisa de Hiro se apagó. Apiló las cajas de patatas una encima de la otra hasta tener una gran columna de comida, demasiado pesada para que un hombre normal de su mundo pudiera levantarla razonablemente. Se inclinó y levantó toda la colección con un movimiento suave. Sintió la familiar agitación de sus músculos, a través de sus brazos y su espalda, pero nada de eso lo detuvo en lo más mínimo. Llevó los productos al mostrador, haciendo estocadas con cada paso y sin esforzarse ni luchar con su carga. Dejando la comida, se dio unas palmaditas en su alguna vez gordo estómago en consideración. Todavía le quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba adelgazando muy bien. Había pensado que este mundo sería una oportunidad pacífica para Zuko, para que su sobrino creciera y descansara. Pero los acontecimientos de los muelles habían demostrado que esa esperanza estaba equivocada. Todavía había aquí un gran peligro, un nuevo peligro. Pero era algo para lo que Hiro estaría preparado. No perdería otro hijo.